Esta semana, el Parlamento Europeo fue escenario de un momento de alta tensión y controversia. Un eurodiputado alemán dejó a todos boquiabiertos tras pronunciar un discurso que, para muchos, ha cruzado todas las líneas del decoro. Con un tono despectivo, insultante e inusualmente agresivo, el parlamentario lanzó una serie de acusaciones contra el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, calificándolo de idiota útil, debido a su estrecha cooperación con Rusia y China, además de acusarlo de incumplir con los valores fundacionales de la Unión Europea. El ataque verbal fue tan intenso que muchos en la sala no podían creer lo que escuchaban. El insulto directo y la falta de respeto reavivaron el debate sobre la degradación de la calidad discursiva en las instituciones europeas, donde, al parecer, las ofensas personales ya no son excepciones, sino parte del juego político. La audiencia quedó expectante. ¿Cómo respondería Orbán ante semejante arremetida? El primer ministro húngaro, conocido por su habilidad para manejar situaciones de alta tensión, no tardó en tomar la palabra, y lo que sucedió a continuación dejó a muchos sin aliento. Con un tono medido pero cargado de intención, Orbán no solo desmontó las acusaciones de su rival alemán, sino que también ofreció una lección magistral de diplomacia. No recurrió a los insultos ni a la confrontación directa, pero sus palabras fueron como un golpe certero. Orbán, de manera implacable pero controlada, abordó las críticas con una defensa que resonó en toda la sala. Sin embargo, lo que realmente marcó el momento fue su referencia a una verdad incómoda, un tema tabú que la mayoría de los políticos europeos prefieren evitar: la profunda crisis interna de la Unión Europea y la lucha por la soberanía de los Estados miembros frente a la influencia de Bruselas. Este intercambio no fue solo una discusión más entre políticos, fue un reflejo de algo mucho más grande, una batalla ideológica que divide a Europa. Orbán dejó claro que lo que está en juego no es solo una diferencia de opiniones políticas, sino la soberanía de Hungría. Y según él, esta batalla ya no se limita a las palabras. Es una lucha real por mantener la independencia de su nación frente a las presiones de la Unión Europea. El episodio ha encendido el debate en todo el continente. Algunos ven en Orbán a un líder valiente que defiende los intereses de su país frente a una Europa cada vez más centralizada, mientras que otros lo acusan de socavar los valores democráticos y alinearse con potencias extranjeras que representan una amenaza para la estabilidad europea. Lo que es seguro es que este enfrentamiento no es un caso aislado, sino una señal más de la creciente polarización política en el continente. La guerra de Víctor Orbán contra Bruselas ha superado los límites de la diplomacia habitual y se ha convertido en una lucha abierta por la soberanía húngara. Estamos ante el comienzo de un cambio radical en las relaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea. ¿O es simplemente otra manifestación de la retórica política que se intensifica en tiempos de crisis? Estén atentos, porque lo que está en juego en este conflicto podría redefinir el futuro de Europa tal como la conocemos. En el corazón de Europa, una tormenta política ha estado tomando forma durante años y ahora amenaza con convertirse en un terremoto que sacudirá los cimientos de la Unión Europea. El epicentro de esta crisis no es otro que Viktor Orbán, el polémico primer ministro húngaro, cuyas posiciones políticas han convertido a su gobierno en un constante dolor de cabeza para Bruselas. Lo que inicialmente parecía ser una simple fricción entre un Estado miembro y las instituciones europeas, ha escalado hasta convertirse en una batalla ideológica y estratégica por el futuro de Hungría y, quizás, de la propia Unión Europea. La raíz de esta confrontación es la férrea determinación de Orbán de preservar lo que él considera la soberanía absoluta de Hungría.
Mientras la Unión Europea aboga por una mayor integración y políticas comunes, Orbán insiste en que su país debe conservar el derecho a tomar decisiones independientes sin la intervención de Bruselas. Este enfrentamiento ha alcanzado niveles insospechados, alimentado por un descontento que se ha extendido más allá de las fronteras húngaras y que está empezando a resonar en otros rincones del continente. Uno de los principales puntos de fricción en esta disputa es la estrategia que la Unión Europea ha desplegado para tratar de presionar al gobierno húngaro. Entre las herramientas más contundentes utilizadas por Bruselas se encuentran las sanciones financieras, en particular la congelación de fondos destinados a apoyar las economías de los Estados miembros. Para Hungría, estos recursos son vitales, pero Bruselas ha paralizado los pagos alegando que el gobierno de Orbán está violando el Estado de Derecho. Esta medida, sin embargo, no es solo una cuestión legal. Para muchos observadores es una señal clara del descontento de la Unión Europea con la postura intransigente del líder húngaro. Orbán, por su parte, ha acusado a Bruselas de utilizar las sanciones como una forma de castigo político por su resistencia a ceder ante las políticas liberales que defiende la UE. Especialmente polémico es el tema de las ONG extranjeras, que según Orbán, actúan como vehículos de la agenda occidental, entrometiéndose en los asuntos internos de Hungría y desestabilizando el país. Para Orbán, estas organizaciones representan una amenaza directa a los valores tradicionales y la soberanía húngara. En el centro de este conflicto está una lucha más profunda, la batalla entre dos visiones de Europa. Por un lado, Bruselas insiste en la necesidad de defender los valores democráticos y el respeto por los derechos humanos, acusando a Orbán de restringir las libertades de prensa, reprimir a las ONG y adoptar políticas migratorias draconianas. Por otro lado, Orbán se presenta como un defensor de los intereses nacionales, protegiendo a Hungría de lo que él describe como una invasión cultural impulsada por las élites liberales europeas. Esta dicotomía ha polarizado el debate en el continente, dividiendo a los Estados miembros entre quienes apoyan una Europa más integrada y quienes, como Orbán, luchan por mantener su independencia. El conflicto entre Hungría y Bruselas ha alcanzado su punto más álgido en los últimos años. Orbán ha resistido firmemente la presión de la Unión Europea, y aunque las sanciones financieras han asfixiado a la economía húngara en algunos aspectos, el primer ministro ha seguido consolidando su poder. En Bruselas, la indignación hacia Hungría es palpable. Se le acusa de violar los principios democráticos que sustentan la Unión Europea, pero, a pesar de las críticas, Orbán ha logrado mantenerse en el poder, reforzando su control sobre las instituciones del país. La controversia en torno a la política migratoria húngara es quizás uno de los puntos más candentes de esta disputa. Mientras la Unión Europea ha abogado por una política de acogida y solidaridad con los migrantes, Orbán ha adoptado un enfoque opuesto, cerrando las fronteras y acusando a la UE de intentar imponer cuotas de migrantes que, según él, pondrían en peligro la cultura y los valores húngaros. Este enfoque ha despertado la ira de las instituciones europeas, que acusan a Orbán de alimentar el nacionalismo y el miedo a los extranjeros. Pero Orbán no está solo en su cruzada. A pesar de la creciente presión, ha encontrado apoyo entre otros líderes europeos que comparten su visión de una Europa menos centralizada y más enfocada en la soberanía nacional. Este movimiento, aunque minoritario, está ganando fuerza y amenaza con alterar el delicado equilibrio que sostiene a la Unión Europea. El futuro de esta confrontación es incierto, pero una cosa es clara. Lo que comenzó como una disputa entre Hungría y Bruselas ha crecido hasta convertirse en una batalla que podría redefinir el curso de Europa en las próximas décadas. Orbán ha dejado claro que no se rendirá fácilmente, y Bruselas enfrenta el desafío de mantener la unidad europea
frente a la creciente disidencia. ¿Podrá la Unión Europea imponer su visión de una Europa unida y democrática? ¿O prevalecerá la lucha por la soberanía de los Estados miembros? Lo que está en juego es mucho más que el destino de un solo país. Es el futuro de todo un continente. Pero lo que realmente encendió la furia de Bruselas y otros líderes europeos fue lo que sucedió en octubre de 2023. Desafiando las políticas de la UE y en contra de la postura antirrusa del bloque, Orbán viajó a Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin. En plena crisis geopolítica entre Europa y Rusia, esta visita no solo sorprendió, sino que dejó a más de uno preguntándose: ¿qué está planeando realmente Hungría? Orbán, como siempre, no ocultó sus intenciones. En una declaración que resonó como un eco incómodo en los pasillos de Bruselas, aseguró que Hungría no se sumaría a la política de sanciones contra Rusia, y lo dijo sin titubeos: no sacrificaremos los intereses del pueblo húngaro por las prioridades abstractas de Bruselas. Para Orbán, la prioridad es clara: el bienestar económico de Hungría. Y en su opinión, las sanciones impuestas a Rusia no han hecho más que hundir a Europa en una crisis energética y económica de la que aún no ve salida. La visita a Moscú fue mucho más que un simple encuentro diplomático. Fue un acto de desafío calculado. Orbán se plantó frente a la política oficial de la Unión Europea, rechazando abiertamente la estrategia de sanciones que, según él, ha debilitado a Europa mientras Rusia sigue siendo un socio crucial, sobre todo en el sector energético. Hungría no puede permitirse cortar lazos con uno de sus principales proveedores de energía, declaró Orbán, sugiriendo que las sanciones están asfixiando a las economías europeas, mientras que Rusia sigue encontrando formas de sortearlas. Para muchos en Bruselas, este movimiento fue visto como una traición. Polonia y los estados bálticos, en particular, reaccionaron con una indignación feroz, acusando a Orbán de alinearse con un dictador y de poner en peligro la unidad europea en un momento de máxima vulnerabilidad. Desde sus perspectivas, Orbán no solo está desafiando la política común de la Unión Europea, sino que también está minando los esfuerzos por contener a Putin en el ámbito internacional. Pero si algo ha quedado claro en los últimos años es que Víctor Orbán no es alguien que se deje intimidar por la crítica. Mientras la tormenta de comentarios negativos arreciaba desde diferentes rincones de Europa, el primer ministro húngaro se mantuvo firme, defendiendo su enfoque pragmático. Hungría no puede prosperar a través de la confrontación con Rusia. Nuestro futuro está en el diálogo y las relaciones pragmáticas, afirmó sin inmutarse. Orbán ve a Hungría como un país que debe proteger sus propios intereses por encima de todo, y si eso significa distanciarse de las políticas colectivas de Bruselas, está más que dispuesto a hacerlo. Su enfoque ha dejado claro que no se dejará arrastrar por lo que considera los juegos geopolíticos de la Unión Europea. En su visión, la prosperidad y el bienestar de Hungría dependen de mantener relaciones económicas y energéticas estables con Rusia, algo que considera irrenunciable. Bruselas, por su parte, no ha dejado esta afrenta sin respuesta. Orbán se ha enfrentado a una nueva ola de críticas, tanto desde las instituciones de la UE como de varios Estados miembros. Las tensiones entre Hungría y Bruselas se han agudizado, y la presión sobre Orbán para que vuelva al redil europeo es más fuerte que nunca. Sin embargo, parece que el primer ministro húngaro está dispuesto a seguir por un camino solitario, convencido de que sus decisiones son las que mejor sirven a los intereses de su país. El conflicto entre Orbán y Bruselas es, en esencia, un choque de visiones del mundo completamente opuestas. Por un lado, la Unión Europea intenta mantener una postura firme y unificada frente a las amenazas externas, especialmente de Rusia.
Para Bruselas, las sanciones son una herramienta necesaria para castigar las violaciones de derechos humanos y las agresiones militares de Putin. Por otro lado, Orbán defiende una Europa de estados soberanos, donde cada país tiene el derecho de decidir su propio destino, sin interferencias externas. Esta tensión entre la centralización de poder en Bruselas y la autonomía que Hungría exige ha convertido este conflicto en una batalla por el alma de Europa. Pero la pregunta que muchos se hacen ahora es, ¿qué sucederá después? Mientras algunos predicen que Orbán podría llevar a Hungría al borde de una salida de la Unión Europea, otros creen que la presión interna y externa lo obligará a reconsiderar su postura. Lo cierto es que la relación entre Hungría y Bruselas se encuentra en uno de sus momentos más tensos, y con cada paso que Orbán da hacia Rusia, las fracturas en la UE se hacen más evidentes. ¿Estamos viendo el principio del fin de la cohesión europea? ¿O será Orbán quien finalmente ceda ante las crecientes críticas y sanciones? Sea cual sea el desenlace, una cosa es segura. El conflicto entre Víctor Orbán y Bruselas seguirá siendo uno de los principales puntos de tensión que marcarán el futuro de Europa en los próximos años. Y mientras tanto, el destino de Hungría y de toda la Unión Europea pende de un delicado equilibrio.